hermanos, muy buen día tengan todos ustedes. Los saluda Alberto Ramírez del programa Santuario de Guadalupe TV. En esta ocasión, hermanos, deseo compartir con ustedes el tema del bautismo. Y voy a iniciar este tema haciéndoles 3 cuestionamientos. ¿Vale el bautismo de los niños? ¿Cómo hay que bautizar? ¿Para qué sirven los padrinos? Según algunos grupos no católicos, el bautismo que se administra en la Iglesia católica no tiene ninguna validez porque los niños no tienen fe ni tienen ningún pecado. Además, no se hace por inmersión, según algunos grupos. La misma fórmula trinitaria está equivocada. Naturalmente se trata de pretextos y nada más, como en los demás aspectos de la fe. Para nosotros la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo y llegará hasta el fin del mundo, es imposible que ésta se haya equivocado desde un principio en un asunto de tanta importancia. ¿Acaso Dios habrá ocultado la verdad a su iglesia durante tantos siglos para después revelársela a unos grupos separados? Claro que no, hermanos. De todos modos, veamos todo esto con calma. El bautismo es para adultos y para niños. He aquí algunas citas bíblicas fundamentales. En Marcos 15:16 dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. Y el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y en Mateo 28:19 dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Y en Juan 3, del 5 al 6 dice: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. En estos textos bíblicos vemos una diferencia entre San Marcos, San Mateo y San Juan. San Marcos dice que primero hay que creer y después recibir el bautismo. San Mateo y San Juan hablan de una manera más general. San Mateo dice que hay que bautizar y después enseñar. San Juan dice que es necesario nacer 2 veces para entrar en el reino de Dios. La primera mediante la carne y la segunda mediante el Espíritu. ¿Por qué esta diferencia? Porque el Evangelio de San Marcos presenta la primera etapa del cristianismo, cuando se estaba empezando y naturalmente había que predicar primero y después bautizar a los que creían y se convertían. No existía el problema de los hijos de los cristianos porque todavía no había cristianos. Este Evangelio es el reflejo de la primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras en Hechos 2:38. Dice: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Teniendo la obligación de predicar, los apóstoles tenían que empezar por los adultos. En efecto, no se puede predicar a los niños, pero una vez que se convertían los papás, se hacían bautizar él con toda su familia. O sea que bautizaban todos, grandes y chicos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que presenta la labor evangelizadora de estos, durante la primera etapa del cristianismo podemos leer en la Sagrada Escritura citas que nos ayudan a comprender este problema. En Hechos 16 del 31 al 32 nos dice: ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia.
y le anunciaron la palabra del Señor y a todos los de su casa. Y luego el carcelero, llevándolo consigo, les lavó las heridas, e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Y en Hechos 16:15 dice: ella y los de su familia recibieron el bautismo. Aquí no se dice que se bautizaron solo los adultos, se bautizaron todos los miembros de la familia, sin ninguna excepción. Hay que recordar que por familias se entendían los papás, los hijos, los servidores y los esclavos con sus respectivos hijos. Por esta razón, vemos que en San Mateo y San Juan no se dice que hay que escuchar la predicación primero y después recibir el bautismo. En San Mateo vemos que hay que bautizar y después instruir. En San Juan dice que es necesario nacer 2 veces, mediante la carne y mediante el Espíritu, sin hacer distinción de niños o adultos. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, perdieron la amistad de Dios que tenían que comunicar a sus descendientes. Este pecado se llama original y se transmite a todos como herencia. Con relación al pecado, veamos lo que dice la Biblia. En el Salmo 51:7 nos dice: mira qué malo soy de nacimiento, en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 5:19 nos dice: un solo hombre pecó y todos llegaron a ser pecadores. Pues bien, mediante el bautismo se borra esta mancha de pecado. Si uno es adulto, se le borran todos los pecados, original y actuales. Si es niño, se le borra el pecado original. Además de borrar el pecado, el bautismo da el Espíritu Santo. De otra manera, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía ningún pecado. Por lo tanto, el bautismo sirve también para que los niños reciban el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Biblia. En Marcos 1:8: pues yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y en Marcos 1:10 nos dice: cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para Él, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre Él como paloma. Además, el bautismo sirve también para ingresar al nuevo pueblo de Dios, o sea, a la iglesia. Entonces el bautismo sirve para borrar el pecado, recibir el Espíritu Santo e ingresar a la iglesia. ¿Será verdad que el bautismo debe ser en un río? La respuesta es no, hermanos. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. El mismo Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo fuera del agua, y lo dice en el pasaje bíblico de Marcos 1:10, que dice: al salir del agua, Jesús tuvo esta visión: los cielos se rasgaron y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. La paloma, el agua o el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés en el cenáculo sin la presencia del agua. El Espíritu Santo fue simbolizado por el fuego. Así que están equivocados los que dicen que el bautismo tiene que ser en un río. De hecho, el día de Pentecostés fueron bautizados 3,000 personas, y sabemos que en Jerusalén no hay ningún río. Lo importante es bautizar. La manera práctica de bautizar depende del tiempo y del lugar. El bautismo se ha de administrar por inmersión o infusión de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. La fórmula del bautismo dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padrinos. ¿Qué significa padrino? Padrino quiere decir segundo padre. Los padrinos se toman el compromiso de ayudar a los papás en la educación cristiana de los ahijados. Faltando los padres, intervienen los padrinos.
Jesús ordenó bautizar según los lugares y los tiempos. Se establecieron las modalidades concretas para realizar el bautismo: en el río, en una alberca, echando un poco de agua sobre la cabeza, con padrinos, con pastores, maestros, etc. El bautismo significa inmersión, pero inmersión en el Espíritu Santo, no inmersión en el agua. Queridos hermanos, espero que este tema les sea de utilidad para fortalecerse su fe. Muchas gracias por su atención.